Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias al Señor nuevamente para compartir su palabra. Sean bienvenidos y tengan las marcas bendiciones de Dios en todas las áreas de su vida, a todos los presentes y también a todas las personas, los hermanos y los amigos y amigas que escuchan esta palabra, que es la palabra de Dios. Sean ricamente bendecidos. Les invito pues a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Del 1 al 11 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para lo cual, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Con los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amado Dios, gracias Padre bueno, misericordioso, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te agradecemos el privilegio, Señor amado, de compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que hay tanta necesidad en este mundo, tanta gente, Señor, que pasa la eternidad sin haber alcanzado la salvación. Y nosotros te agradecemos, Señor, porque un día abrimos nuestro corazón a ti, moras en ellos a través del Espíritu Santo, y solo quieres, Señor, que estemos firmes, velando y orando, Señor, para mantenernos con fe, para que esa luz que un día iluminó nuestra vida, Señor, no se apague, sino que siga iluminando nuestras vidas, Señor, nuestro camino. Gracias, Padre bueno. Bendice, Señor, cada hogar donde llegue esta palabra. Suple las necesidades, Señor, que se presentan, Padre Santo. Oramos, Señor, por tantas necesidades económicas, físicas, Señor. Y también, Señor bendito, oramos por nuestro país. Sabemos que necesitamos, Señor, las oraciones para que nuestro país, Señor, salga de la situación en que se encuentra. Oramos también, Señor, por el país de Venezuela, que está pasando tantas cosas, Señor. Se han perdido tantas vidas. Solo tú conoces todo, Señor. Encomendamos a la iglesia, a las iglesias en Venezuela, a los hermanos que sean firmes, sigan adelante confiando en ti, Señor, que todo lo sabes. Y guarda, Señor, guárdalos y también a todos, a todo el país, Señor. Gracias, Padre bueno, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo y bendito de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, vamos a meditar, hermanos, en este pasaje tan hermoso, hermanos. El apóstol Pablo había hablado a la iglesia de Tesalónica sobre la venida del Señor. Ya hemos tocado este punto, hemos visto, hermanos, que los hermanos tesalonicenses pues estaban muy preocupados por que decían los que han muerto ya, porque en el primer siglo todos se pensaban, hermanos, que el Señor iba a venir en ese siglo. Entonces
los hermanos, cuántos tenían familia que había muerto. Y cuando el Señor venga, decían ya, ellos no se van a ir con el Señor porque ya están muertos. Ese era su concepto. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo les habla y les dice lo que nosotros sabemos, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos pues vivos, también un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados y nos iremos a orar con el Señor. Entonces, hermanos, en el capítulo 5 habla del tiempo. Nosotros actualmente, hermanos, siempre estamos, la mayoría de los pastores siempre, hermanos, estamos diciendo que nos apercibamos para ver el Señor, porque en cualquier tiempo va a aparecer. El Señor, hermanos, no sabemos el día ni la hora, como Él mismo dijo cuando le preguntaron. Aún, hermanos, cuando estaba ascendiendo a los cielos, los apóstoles le preguntaron, pero Él dijo que, a ver, vamos a leer en Hechos, a ver, quien encuentre primero Hechos, en Hechos 1, a ver, ¿qué dijo el Señor? Aquí, en el capítulo, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, hermanos, también otro versículo que dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo Él va a regresar. Entonces, seguramente que la iglesia ya hermanos, la iglesia de Tesalónica ya estaba contenta porque los muertos en Cristo iban a resucitar primero, pero ahora ¿en qué tiempo? ¿Cuándo va a venir? Si ellos, yo pienso, hermanos, que los hermanos vivían tan confiados en que el Señor iba a regresar en ese siglo, que ellos lo iban a ver, como los apóstoles lo vieron o como ellos creyeron, y que eso iba a pasar. Pero, hermanos, incluso en Roma, los hermanos morían, entraban al circo romano cantando, se reunían en las catacumbas, ¿se acuerdan? Su signo del pescadito, para identificarse como cristianos. Bueno, entonces, hermanos, era algo normal. Como nosotros muchas veces nos preguntamos también, ¿cuándo regresará el Señor? ¿Cuándo será? Pero bueno, al menos nosotros ya, hermanos, han transcurrido tantos siglos y tenemos la palabra y decimos, sabemos que en cualquier momento. Pero ellos tenían ese pensamiento, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería? Sufrían persecuciones, sufrían cárceles, sufrían hambre, había tantas cosas que sufría, hermanos, la iglesia. Entonces, tal vez también tuvieron, hermanos, este pensamiento que cuándo vendría el Señor. Entonces, es como que siguiera, hermanos, el pensamiento de Pablo en el capítulo 5, por eso lo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El tiempo, hermano, ¿qué es el tiempo? Es como una avenida que tiene por la avenida se puede caminar, pero podemos regresar, pero el tiempo no regresa, ¿no? El tiempo, pues, hermanos, son periodos de espacios, vamos a decir, cuando el tiempo que vivimos, el tiempo que nacemos, bueno, son tiempos, pero específicamente, hermanos, ahorita estamos, pues, hoy día es ¿cuánto, hermanos? 4 de agosto del 2024. Estamos en el siglo
21. Miren, hermanos, cuántos siglos han transcurrido y el Señor no ha venido. El tiempo ha pasado y no podemos, hermanos, adivinar nosotros cuándo vendrá. Por eso es que el apóstol les dice que él, acerca del tiempo, les dice: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, verdaderamente no tenemos nosotros que preocuparnos, porque ya, hermanos, somos hijos de Dios. Ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios y estar, hermanos, permaneciendo con Él. Entonces, por eso Él les dice que sabéis perfectamente, les dice Pablo, que el día del Señor vendrá como ladrón. Nadie sabe, hermano, cuándo va a venir un ladrón a robarnos en la casa. ¿Y qué hacemos? Aseguramos las puertas, las ventanas, para que si viene el ladrón no pueda entrar. Aunque ahora pues ellos hacen lo imposible y entran, pero hermanos, siempre tenemos algo ya dentro de nosotros que nos hace asegurar las puertas, las ventanas, o si salimos, echar llave para que no vaya a entrar nadie a robar. Entonces, así como aseguramos las puertas, las ventanas, y ponemos quizás hasta más cerraduras o cámaras, quiere decir Pablo, hermanos, que nosotros, así como nos preocupamos de cuidar nuestras casas donde habitamos, que también nosotros cuidemos, hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual. Entonces, así venga el Señor a cualquier hora, nosotros vamos a estar prestos para irnos con Él. No importa el tiempo, no importa, hermanos, si va a venir hoy día, mañana, o todavía falta mucho tiempo para que venga. Lo importante es cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar, no como los que están en el mundo. Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sabemos, hermanos, cómo es las mujeres, los dolores para dar a luz vienen de repente y no se van hasta que se da luz, ¿verdad? Entonces, hermanos, el ejemplo que pone el apóstol Pablo, que verdaderamente cuando la gente, hablando acá, hermanos, para la iglesia, cuando las iglesias, ¿cómo están ahora, hermanos? Hay mucho descuido espiritual, hermanos. La iglesia universal, la que está esperando al Señor, hay frialdad, hermanos, en la iglesia. Entonces, así la iglesia está preocupada, hermanos, en extenderse, en crecer, en ayudar al prójimo, y lo que menos se preocupa es en predicar. Usted escucha mensajes de grandes líderes, hermanos, no es crítica, pero a mí me da mucha pena, hermanos, cuando no me gusta escuchar, yo no escucho, pero por casualidad, pues, hermanos, y yo no escucho un amén, un gloria a Dios, hermanos. ¿Qué se escucha? Ja, 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 pura risa. Risa, hermanos. Es risa. En algunos, no digo todos, pero en algunos, hermanos, que son grandes líderes, que tienen, pues yo veo en las vistas que tienen de miles. Pero, ja, ja, ja. Si su mensaje es 1 hora, 55 minutos es de jajaja, puro chiste para que se rían.
y 5 minutos de mensaje. Bueno, hermanos, cada uno va a dar cuenta a Dios. Entonces, eso hace que la iglesia se enfríe, hermanos. La iglesia tiene que tener unción, hermanos. No puede vivir así. La palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios, la que Él nos ha dejado. No puede causarnos risa. Que en un mensaje, siempre los pastores tenemos que abrir ventanitas y contar algo, que muchas veces puede producir una sonrisa o una risa, pero no todo el mensaje, pues, hermanos. Entonces, tenemos, hermanos, que orar. ¿Qué nos queda a nosotros? No es crítica, hermanos. Es cuando uno verdaderamente siente, hermanos, el amor a Dios, en obediencia, para que nosotros prediquemos su palabra, para que nosotros, hermanos, compartamos con unción, como hacía la iglesia primitiva, con denuedo. Hablaba, hermanos, y se convertían pues miles de personas, como empezó la iglesia primitiva. Y es más, en la iglesia gentil, ya cuando salen de Jerusalén y van fuera, hermanos, a otros lugares, la iglesia sigue creciendo. Porque, ¿cuál era el mensaje, hermanos, de los apóstoles? ¿Cuál era el mensaje? Y era un mensaje sencillo. Por ejemplo, el mensaje de Pablo, que Cristo resucitó, que Cristo murió y resucitó para darnos la salvación, la vida eterna. Era un mensaje, hermanos, cristocéntrico. Y ese es el evangelio. El evangelio es sencillo, hermanos. Entonces, por eso es que aquí el apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos que preocuparnos, hermanos, de que el Señor venga en cualquier instante, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Así que, hermanos, ¿por qué no nos tenemos que preocupar? Aquí dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, hermanos, sabemos, aquí en este versículo podemos decir que es para todos, pero mayormente aquí, hermanos, está hablando, ¿vale? Ahora, si nosotros también, hermanos, no estamos preparados y estamos contentos, ya somos salvos, trabajamos, tenemos un cargo en la iglesia está creciendo, tenemos muy organizada nuestra iglesia, y de repente estamos descuidando la palabra, hermanos. Estamos descuidándonos espiritualmente, estamos descuidando nuestra casa, nuestro templo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo y estamos descuidando y estamos muy seguros, muy tranquilos, pensando como los tiempos de Noé, que se daban en casamiento, que hacían fiestas y que trabajaban y todo normal como son las sociedades actualmente. Pero en un día llegó el diluvio y destruyó todo. Entonces, hermanos, por eso es que acá Pablo le dice a la iglesia que tienen que estar preparados. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya no estamos en tinieblas, hermanos. Cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya hemos salido de las tinieblas del pecado, hermanos, a la luz admirable que es Cristo. Amén. Y cuando dejamos esas tinieblas, las tinieblas indican también, hermanos, el pecado, la iniquidad. Cuando dejamos el pecado, hermanos, ¿qué pasa? Es otra vida. Es otra vida. Cuando el Señor, hermanos, muere y resucita, Él
resucita con un nuevo cuerpo, con una nueva vida. Entonces nosotros también, el bautismo en agua, ¿qué significa? Que cuando nos introducimos en el agua, estamos dejando nuestra vida vieja, se está sepultando nuestra vida vieja, y cuando nos levantamos a una nueva vida. Hemos sido lavados, salvados, hermano. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, entendamos que ya no estamos en las tinieblas y que somos hijos de Dios. Podríamos decir también, hermanos, como cuando vamos de visita a una casa y hermanos, nos atienden tan bien, y de repente nos hospedamos unos días, una semana, pero nos dan lo mejor, el mejor dormitorio, lo mejor nos van a dar, todo lo mejor, pero no es tu casa, no es tu casa. Entonces así tenemos que vivir, hermanos. El mundo no es nuestra casa, hermanos. El mundo nos ofrece todo lo mejor. Vivimos en una sociedad consumista que nos ofrece todo. Que compra por internet, no sé cómo se llama eso, y que compra y que te traen hasta tu puerta. Y te sigue ofreciendo y te sigue ofreciendo. Y comprando por internet más barato. Entonces ahí te estimulan que compres y que, bueno, hermanos. O sea, es como el dueño de la casa donde te hospedas. Te da lo mejor, estás agradecido, hasta tienes vergüenza de tanta atención que te hacen. Pero no es tu casa. Así tenemos que vivir, hermanos. El mundo no es nuestro hogar. El mundo ya no es nuestro hogar. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que cuidarnos de no recibir, vamos a decir, las cosas que el mundo nos ofrece. Satanás está, pues él está vigente, hermanos. Él está detrás de nosotros para que pequemos, para que salgamos, para que volvamos a las tinieblas de donde hemos salido, hermanos. Con hábitos, con costumbres, con tantas cosas, hermanos, que todavía él quiere poner en nuestra vida. Pero el apóstol, ¿qué les dice? No estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces no nos puede sorprender, no podemos estar asustados pensando que va a venir el Señor y no voy a estar bien. Muchos dicen, y a mí me han dicho, los pentecostales viven asustados, viven tristes, viven porque ellos creen que se pierde la salvación. Para los que dicen que no se pierde la salvación, que nosotros vivimos asustados y que por eso siempre hablamos de vivir vidas consagradas. No es eso, hermanos. Nosotros no vivimos asustados. ¿Quién vive asustado, hermanos? Todos vivimos tranquilos porque estamos en la luz, hermanos. Estamos en la luz, no estamos en las tinieblas. El Señor nos sacó de esas tinieblas, de ese lago cenagoso de pecado, y iluminó nuestras vidas. Él nos salvó, hermanos, con su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Él murió, derramó su sangre, y con esa sangre santa nos lava de todo pecado, nos perdona, nos pone una nueva vestidura, nos justifica delante del Padre, nos adopta como hijos. Entonces ya, hermano, no estamos en las tinieblas, ya no somos los hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. En el día, hermanos, bueno, y somos hijos de luz, ¿por qué? Porque Cristo nos ha iluminado, porque es la luz del mundo. Esa luz, hermanos, la luz, ustedes se han dado cuenta, hermanos, que la luz es, ¿cómo les digo? La luz no tiene, por ejemplo, la luz está
en un lugar sucio hay luz. La luz. O en un lugar limpio. Siempre la luz. Hay luz, hablando de día. Pero Dios nos perdonó y nos sacó de las tinieblas para que, hermanos, ya no estemos en esas tinieblas, sino iluminó nuestra vida con su luz, porque Él es la luz del mundo. Entonces, hermanos, ya nosotros, donde estemos, de repente vamos a estar, hermanos, caminando por donde está la basura. Pero no, eso no nos pertenece, no somos de ahí. Nos tocó pasar por ahí. A veces en la ciudad, pues, en la capital hay huelga ¿no? Pero no quiere decir que estemos allí, porque ya la luz, esa luz penetró a nuestra vida y ya nos pertenecemos, hermanos, a las tinieblas. Esa basura lo podemos significar como el pecado. Ya no estamos en el pecado, estamos en la luz que es Cristo. Y no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué se hace? Somos del día. Del día se hacen las cosas buenas, ¿amén? Amén. Se trabaja, se estudia, se atiende el hogar. Se hace todo lo bueno, se hace de día, ¿amén? Amén. Todo lo bueno se hace de día, porque hay esta luz admirable, hermanos, que Dios puso en el mundo. El sol que ilumina y nos ayuda en la agricultura, en la jardinería, en los hogares, en el trabajo, en todo lugar. Porque Dios hizo este mundo maravilloso en el cual vivimos, hermanos, en el cual habitamos. Entonces, todo lo bueno se hace de día. Por eso dice, nosotros somos de la luz. Sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y qué se hace en las noches, hermanos? Siempre se habla, todo lo malo se hace en la noche. Se roba, asaltan, matan. Bueno, hasta en el día ahora la tanta inseguridad, pero, hermanos, generalmente de noche. Se van, hermanos. Hay acá en Lima hay un lugar donde Barranco, vamos a decir su nombre, es conocido como un lugar, pues, hermanos, no malo, ¿no? Me refiero, sino a que hay muchas tinieblas. muchas tinieblas, porque hay tantos bares, restaurantes, y hay vida nocturna, vamos a decir. Pero esa vida nocturna muchas veces, hermanos, si bien es cierto que para la gente que no conoce a Dios es para pasar un buen rato, pero, hermanos, muchas veces se va por la tangente y empieza, pues, hermanos, a pasar cosas que no deben. Se emborrachan, hacen cosas incorrectas. Entonces, hermanos, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos hijos del día, somos hijos de la luz del día, para que vivamos, hermanos, como debemos de vivir. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. No durmamos. Si dormimos, hermanos, como estamos, no quiere decir, no está hablando de dormir nuestro sueño físico que lo hacemos cada día, sino dormir espiritualmente, hermanos. Dormir espiritualmente. Nos dormimos espiritualmente porque estamos, esas mega iglesias que te ofrecen de todo, la mejor música, el mejor mensaje, todo lo mejor. Y me quedo satisfecho, digo, gracias, Señor, porque me trajiste a esta iglesia. Acá recibo todo. Así que no me preocupo. Voy a la iglesia y salgo lleno. Pero
¿Verdaderamente estás percibiendo lo que están dando? ¿O vas por compromiso? ¿O vas porque es día de culto? ¿O vas porque te conocen de repente y dices, bueno, si no voy me va a llamar la atención el pastor? Bueno, tantas cosas, hermanos, que se dan. Yo no digo que todas las iglesias, hermanos, están pasando la risa. Hay iglesias, hermanos, poderosas, con buen mensaje. El pastor se preocupa de buscar a Dios, predica con unción. Pero ¿cómo estamos? Estamos recibiendo, hermanos, de ese calor, esa unción. ¿Estamos recibiéndola o estamos ahí medio fríos? Estamos dormidos espiritualmente. Nuestro espíritu ahí está, hermanos. No está recibiendo nada. Entonces tenemos que tener cuidado. Si es que dormimos, entonces estamos mal. Va a venir, hermanos, el Señor y no vamos a estar preparados, hermanos. Por eso dice que velemos. Y todos sabemos, hermanos, que es velar, no es dormir, ¿verdad? Cuando los trabajan de noche, las personas que trabajan de noche no van a dormir si no trabajan, ¿verdad? O se dan su sueño, hermano. No creo, hermanos. Pero es su trabajo como si fuera del día y tienen que estar despiertos porque pueden venir los jefes, pueden venir o puede pasar alguna circunstancia que les puede hacer quedar mal, así que ellos tienen que estar ahí velando. O el más común, hermanos, cuando se vela a los enfermos, ¿no? El ejemplo más común, cuando se vela a los enfermos, dice, yo voy a pasar la noche con mi enfermo y voy a velarlo. ¿Y qué significa, hermanos? Que no vas a dormir, que tienes que estar pendiente porque el enfermo necesita tu cuidado. Y de repente despiertas, estás enfermo y de repente tiene sueño y se ha movido y tenían que haberle arreglado y estás durmiendo. Y tantas cosas, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, hay que velar. Hay que estar pendientes de nuestra vida, hermanos, espiritual. Como las 10 vírgenes, por ejemplo. Y las 10 eran vírgenes que fueron al matrimonio, que estaban ahí esperando al esposo, pero solo 5 estaban preparadas y 5 no, pero eran iguales. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados, tenemos que velar como dice el apóstol Pedro, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos, hermanos, que estar preparados. No sabemos, hermanos, en qué momento venía el Señor, pero si viniera en este momento, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien para irnos con Él, para hablar a la nube y encontrarnos? ¿O nos vamos a quedar? Eso es lo que nosotros tratamos, hermanos, de hacer entender a los hermanos. Que no tenemos que conformarnos con lo que hasta aquí hemos alcanzado en nuestra vida espiritual. Hay crecimiento, la santificación es progresiva y la santificación va a durar hasta cuando el Señor aparezca en las nubes. Entonces, hermanos, por eso la santificación no es paralela para todos. Unos pueden ser más santificados que otros, porque es de acuerdo, hermanos, a la comunión con Cristo que se tenga. Hay hermanos, pues, que tienen ministerio de oración, que están orando todo el día o parte del día, de la noche, o que de repente son evangelistas que tienen que estar preparando sus mensajes para salir a predicar. Los mismos pastores. No se puede pararse en un púlpito, hermanos, si no has orado previamente, si no has preparado, al menos tienes que leer la palabra y tienes que
leer quizá comentarios que te ayuden a entender y pedir, y sobre todo pedir al Espíritu Santo que te abra tu entendimiento para que entiendas, que te prepare Él. Eso es lo que yo siempre le digo: Señor, tú eres mi maestro, Espíritu Santo, enséñame, porque Él es nuestro maestro. Velemos, hermanos. Los tiempos son difíciles, vivimos en sociedades corruptas y lo malo siempre, hermanos, se pega si es que no estamos preparados. Pero si nosotros, hermanos, es como cuando subimos a un carro y de repente está sucio, yo no me voy a sentar ahí, ¿no? Cuidamos, ¿no? Mi ropa se va a ensuciar. Así tenemos que cuidarnos, hermanos. Mi templo del Espíritu Santo. Aquí, mi cuerpo es mi templo, acá vive el Espíritu Santo. Tengo que cuidarlo. No se puede contaminar con las cosas del mundo, este mundo que todo te ofrece. No, hermanos. Hay que cuidar. Hay que tener el valor para decir no al pecado. No al pecado, hermanos. Yo recuerdo siempre, hermanos, cuando salió la pastilla del otro día, no sé cómo se llama, y que las chicas podían tener sus relaciones sexuales y tomaban la pastilla y no había problema. En vez de darles eso en los colegios que eran niñas, en vez de enseñarles: no hagas eso porque es pecado delante de Dios. Pero no, tómate la pastilla. ¿Cómo, hermanos, la sociedad ha llegado a ese grado? Se ha degradado, hermanos. Eso es lo que enseña. Cuando hay que enseñarle: tu cuerpo no tienes que mancharlo antes de tiempo. Niñas de 12, de 13 años ya le están dando eso. Entonces, hermanos, vivimos pues en una sociedad muy corrupta, tiempos difíciles, pero si nosotros nos tomamos de Cristo, si nos tomamos de la mano de nuestro Dios, que nos paramos en la roca que es Cristo, aleluya, vamos a estar seguros, hermanos. Vendrán las tempestades, los terremotos, los tsunamis y todo lo que pueda venir a nuestra vida, pero estamos seguros en Cristo, porque Él es nuestra fuerza, el poder que nos da para poder resistir los ataques de Satanás. Satanás te dice, pues, hermanos, que hagas cosas incorrectas. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, están en la droga? Cristianos, hermanos, están en la droga, están en el alcoholismo, están, hermanos, en toda clase de pecados, porque no tienen temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Yo recuerdo antes cuando éramos niños y te decían: Dios te va a castigar, y teníamos miedo de que Dios nos iba a castigar. Yo al menos recuerdo, hermanos, no hagas eso porque Dios te va a castigar, era ya, no lo hacías, porque teníamos temor de Dios. No teníamos un temor a Dios, sino temor porque decíamos: Dios está en el cielo y nos está viendo, entonces no lo vamos a hacer. Pero ahora, hermanos, como si nada, no hay se ha perdido el temor. No el temor, hermanos, pues de un terremoto, no, hermanos, sino el temor a Dios que debe tener todo cristiano. Bueno, entonces, hermanos, de que velemos y seamos sobrios. La sobriedad, hermanos, no solamente sobrio se refiere, hermanos, al alcohol, a no estar embriagados, sino a todo, hermanos. Todo lo que nuestra mente tiene que estar limpia, nuestra voluntad no tiene que estar torcida, nuestro cuerpo tiene que estar bien. Entonces, ser sobrios, dice aquí el apóstol Pablo. No hay que dormir, sino estar velando, hermanos. Estemos velando. Dice: pero los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Claro, esas cosas mayormente se hacen de noche. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, hablando
hablándonos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por el medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En Efesios, hermanos, la coraza de la fe, ponernos esa coraza, hermanos, para que nos ayude, hermanos, a ser fuertes, a ser valientes. No podemos, hermanos, estar compartiendo con las cosas del mundo, no podemos. Es tiempo, hermanos, de dejar todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Ahora, si somos fuertes, hermanos, y estamos diciendo no al pecado, amén, gloria a Dios, hermanos, eso es lo que el Señor quiere, pero para eso tienes que tener fe. Tu fe tiene que estar bien fundamentada en Cristo y tienes que permanecer en Él, tienes que vivir vidas consagradas, vidas santas, que tu mente esté en las cosas de Dios. Pero si está en las cosas del mundo, nunca vamos a ser buenos creyentes, hermanos, porque estás pensando en las cosas del mundo. Hay que pensar en las cosas de Dios. Agradecerle a Dios, hermanos. ¿Cuántas veces cuando nosotros, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me pongo a pensar y me pongo a llorar, hermanos, porque digo, Señor, ¿quién soy yo para que hasta aquí me has ayudado, me has dado vida? Todavía puedo hablar, puedo predicar tu palabra. Y me siento, pues, hermanos, tan agradecida a Dios, tan agradecida. Tenemos nuestras imperfecciones, hermanos, pero también ahí mismo uno se arrepiente, le pide perdón a Dios y vuelves a tener esa comunión con Él. Es hermoso, hermanos. Si el Señor viene en cualquier momento, estemos preparados, hermanos. Estemos preparados. Que no nos encuentre, hermanos, durmiendo, sino que estemos velando, buscando cada día un conocimiento mayor de Dios, un conocimiento, hermanos, del valor del Evangelio, lo que valió la muerte de Cristo, lo que hemos recibido a través de su muerte y de su resurrección, la vida eterna. Amén. Si queremos un día, como dice aquí, ¿quién murió? Pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto, hermanos? Para ira. Si estamos fuera de los caminos de Dios, hay ira y contienda, y la ira es principio de homicidio. ¿Cuántos homicidios? Hace poco, nomás, anteayer, creo que estaba viendo a un chico, le estaban robando su celular y el chico se defiende, y con un cuchillo, como que estaban haciendo, como que estaban cortando, metiendo a la carne hermanos, ¿hasta dónde llega la crueldad, la maldad? Bueno, pero no va a llegar a nosotros, hermanos. Si nosotros estamos firmes en las cosas de Dios, hermanos, si estamos parados en la roca que es Cristo, si permanecemos en esa luz que un día iluminó nuestras vidas, que iluminó nuestro sendero y que nos sigue iluminando, como dice el Salmo 105, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es nuestra lumbrera, nuestra luz. Cuando dice lámpara, es a mis pies tu palabra, es la lámpara, la luz tenue, ¿no? Pero cuando dice lumbrera, la lumbrera y es mayor. Y nos ilumina siempre, hermanos. Cuando recién alcanzamos la salvación, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero va creciendo la luz, hermanos, va creciendo. Ya no es solamente esa lucecita tenue de la lámpara, sino es la lumbrera que alumbra, hermano, nuestro entendimiento,
nuestra voluntad, nuestro corazón llega a nuestro corazón la palabra y la ponemos en práctica y vivimos, hermanos, vidas santas, vidas consagradas, hermanos, a nuestro Dios. Velemos, hermanos, busquemos cada día una comunión más íntima con Dios. No sabemos en qué momento va a venir, como la iglesia de Tesalónica. Seguro que Pablo se enteró de que estaban diciendo ahora en cuándo va a venir, en qué tiempo. Y él dice, el tiempo no sabemos, pero él vendrá como ladrón en la noche. Así como aseguramos las puertas, vuelvo a repetir, aseguremos nuestra vida en Cristo, hermanos, y nada va a ocurrir. No importa que muramos esta noche o dentro de media hora, pero estamos seguros, hermanos, que nos vamos a ir con el Señor, porque Él está presto para ayudarnos cuando le buscamos, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando veamos a la iglesia con fe, con entrega, no porque nos mandan, no porque nos dicen, bueno, pues no puedes dar, y bueno, a veces no es así, hermano. Nosotros venimos a la iglesia porque amamos a Dios, porque se ama a Dios, hermanos, y eso nunca olvidemos, amemos a Dios, porque Él puso amor en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice que puso amor en nuestros corazones, y ese amor, quizá tan pequeño, porque el amor de Dios es tan inmenso, nosotros nunca vamos a tener ese amor, hermanos. Solo Dios, que nos amó de tal manera que destronó a su Hijo para que venga a este mundo, muera por nosotros y a través de su resurrección alcancemos la salvación, la vida eterna. Vivamos, hermanos, en la luz, esa luz que nunca se apague, que sea cada vez más grande, hermanos, para que cada día ilumine nuestro sendero, nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y vivamos en santidad, en amor, sabiendo que en cualquier momento el Señor vendrá. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.